Listo. Será para la clase. A ver, una tarea de biografías, ¿cierto? Listo. Uno. ¿Quién? Yo escogí a Pascal. Listo. ¿Qué pasó con Pascal? Pues que fue el inventor de como quien dio el primer paso para poder inventar la calculadora, La calculadora. debido a que fue una necesidad de su padre. Fue lo que lo impulsó a realizar eso. Debido a que su padre tenía una tienda. Porque tengo una tienda. Bueno, ok. ¿Quién más? Aquí, ¿quién? Einstein. ¿Einstein? Sí, ¿qué pasó? Cuando era niño, sus papás dudaban de su inteligencia, porque él no prestaba atención suficiente a la clase. Se decía que era bobo, y después su papá lo envió a otra ciudad, no me acuerdo el nombre, cuando ya había salido del colegio, y fue a trabajar en una empresa De patentes. de patentes, y ahí fue cuando comenzaron sus estudios de física, debido a los proyectos que llegaban a la empresa de patentes. Listo. A ver, mi hermano. Profe, bueno, yo escogí a Pitágoras. Primero porque se dice que fue el primer filósofo que incluyó dentro de la filosofía los conceptos básicos de la matemática como tal. Y otra cosa que me pareció muy importante es la relación espiritual que él tiene, con todo y que pues, era un filósofo y eso, su escuela era filósofo religioso. Entonces ese aspecto me pareció muy importante, esa relación que tenía. Recuerden que los pitagóricos son muy interesantes porque tienen dioses, pero los dioses son numeritos. Estamos dentro de la mayor deidad de los pitagóricos, es un número muy especial, que es un número irracional, que es raíz de 2. O sea, raíz de 2 es la locura para ellos, además porque para ese momento pues los números irracionales no eran muy utilizados, sino muy comunes. Entonces estaban los números racionales, fraccionarios, lo que quieras, pero raíz de 2 fue como el primer número irracional que fue raro y que surge el teorema de Pitágoras, porque uno puede probar que raíz de 2 es un número que surge el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ustedes saben que el teorema de Pitágoras es con raíz cuadrada, todo el asunto, entonces por ahí va, ¿sí? De hecho es podemos pintar, es un triángulo rectángulo que tiene catetos de valor 1. Entonces si uno se pregunta cuánto vale la hipotenusa, recuerden ustedes que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Estamos por lo que es lo mismo, la hipotenusa sola va a ser igual a la raíz al cuadrado más b cuadrado. O sea que en nuestro caso va a ser la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Y acá, entonces nos queda que la hipotenusa va a ser raíz de 2. O 1 más 1, 2. Esto va a raíz de 2. Entonces, de ahí surge raíz de 2 como un número especial, un número irracional. ¿Sí estamos? Entonces es la primera vez que Pitágoras encuentra esa condición. ¿Sí estamos? Y eso es interesante. Entonces para que lo tengan presentes, Pitágoras es muy interesante. Pascal evidentemente lo es, ¿no? O sea, es muy importante. Einstein también, aunque Einstein no es tan matemático, es más físico, ¿sí? Pero Einstein pasa algo interesante, es que el hombre empieza a usar una matemática que si bien era muy avanzada, nadie usaba para nada, que es lo que se llama el cálculo tensorial, que es para explicar una cosa que se llama relatividad general, ¿sí? Que es mucho más allá de, por ejemplo, si ustedes han visto mis videos, hay un curso que yo tengo que se llama Física Moderna, ahí está el de relatividad especial, o sea, que se dilata el tiempo, que se cortan las longitud, que no sé qué, cuando uno viaja a la velocidad de la luz. La relatividad general habla de los campos de gravedad, o sea, cómo se deforma el espacio y el tiempo cuando hay una presencia de una masa gigantesca. Bueno, se lo pasan en el disco de Chanel ahí, uno mira el carretazo, ¿no? Pero entonces, sí, obviamente son muy importantes cada uno. Listo, a ver, amiga, sorpréndeme. Bueno, pues yo escogí a Empatía. Fue una gran matemática de sus tiempos. Hizo una escuela, una escuela, donde enseñaba las doctrinas de Platón y Aristóteles. Y pues la mataron cruelmente. Sí. Eso es lo que pasa cuando, sí es interesante creer en Dios y esas cosas, y la religión y lo que quieras, pero el problema es cuando las cosas no se razonan, sino se vuelve un fanatismo, una cosa ciega. Entonces en ese momento está gobernando el cristianismo, se está expandiendo, entonces es una cuestión más ciega como de dominio militar, ¿sí?
Entonces, en la ciudad de Alejandría, pues todavía adoraban dioses de otro tipo. Hipatia, pues evidentemente adoraba a otros dioses, y entonces eso fue un problema para ella. La trataban de bruja, etc, etc. De hecho, hay una película muy buena que si quieren pueden verla, que trata de Hipatia, que se llama Ágora. Y es una muy buena película, y la historia gira en torno a cómo fue la muerte de Hipatia y cómo ocurrieron los hechos. Pues obviamente tiene parte de ficción, no siempre que alguien hace un guión le mete detalles, ¿no? Pero sería interesante, sí, Hipatia es muy interesante. Además ella hizo correcciones a través de un tipo que se llama Apolonio de Pérgamo, que Apolonio ya había contado una cosa que se llama las secciones cónicas, elipse, circunferencia, parábola, hipérbola, y ella hizo algunas correcciones, algunas mejoras a esos trabajos, y en la película insinúan algo curioso. No sé, nunca lo he leído, pero en la película insinúan algo curioso. ¿Se acuerdan que hablamos de Kepler, no? Y que Kepler había contado que las órbitas de los planetas eran elipses y no circunferencias alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en la película le insinúan a uno que es muy posible que Hipatia hubiera encontrado eso antes que él, o sea, que lo hubieran pensado. Insisto, lo sugiere la película, no lo he leído, entonces pues no parece que sea cierto, pero sí es muy interesante. Bien, listo. A ver, mi hermano. Pues yo escogí a Tales de Mileto, fue uno de los 7 sabios de Grecia. Pues lo que me pareció interesante fue que él logró medir las pirámides con las zonas. Sí, es muy interesante. Tales de Mileto es de lo más interesante que yo he leído. Sí, es muy interesante lo de las pirámides. Además porque lo que pasa es que cuando uno tiene desconocimiento de la ciencia, uno siente que eso está muy lejos de uno. ¿Sí estamos? Pero por ejemplo el tipo tiene un conocimiento claro de la trigonometría, bueno, trigonometría no, de la geometría, mejor, porque eso no es trigonometría, de la geometría, la trigonometría todavía no se inventada en ese momento. La geometría, entonces el man es capaz de calcular la altura de la pirámide, y realmente es muy sencillo el ejercicio, o sea, es una cosa realmente sencilla. Miren, es solo pensar en esto. Claro, es una suposición, pero a la misma vez es una situación completamente válida. Él clava un palito en la tierra, y evidentemente, pues digamos, aquí está la pirámide. ¿Estamos? Entonces, digamos que aquí está el Sol. ¿Sí? Entonces, el Sol genera, pues los rayos de luz generan sobre este palito una sombra, que sería esta línea. ¿Sí estamos? Entonces al palito lo llamo P y a la sombra la llamo S. ¿Qué pasa? Que obviamente como esto tiene una altura, entonces en el piso esto va a generar una ¿qué? Una sombra también, ¿debido a qué? Pues a los rayos que vienen del Sol. ¿Están de acuerdo? Entonces va a generar una sombra que la va a llamar S', que sería esta línea, tan, ¿sí? Y esta es la altura de la pirámide, que la va a llamar P'. ¿Sí estamos? Nuestro reto es averiguar ¿qué? La altura de la pirámide. ¿Sí estamos? Ese es el reto, averiguar la altura de la pirámide. Entonces él lo que concluye, o lo que hace es lo siguiente. Él dice, miren, la división entre la longitud del palito y la sombra debe ser igual a la división entre la longitud o la altura de la pirámide y la sombra de la pirámide. El que mide, o sea, ¿qué datos tiene? Él puede medir el palito, es fácil, lo enterró en la tierra, sencillo. ¿Puede medir su sombra? Sí. ¿Puede medir la sombra de la pirámide? Sí, la mide en el piso. ¿Sí estamos? ¿Qué es lo único que no puede medir porque es difícil? La altura como tal de la pirámide. Entonces él dice, no, pues fácil, miren, como yo tengo estos dos datos y tengo este dato, pues puedo averiguar este tercer dato. Este número que está dividiendo lo pasa a multiplicar así al mejor estilo despeje de ecuaciones, entonces queda que S' por P sobre S es igual a P'. Entonces yo tengo la altura, esta es la altura de la pirámide. Bueno, esto es muy interesante y no es, o sea, realmente no es complicado. Obviamente para la época eso es mucho nivel, si estamos, o sea, porque es un nivel de abstracción muy salvaje. De hecho, esto es lo que llaman una regla de 3. Esto es una regla de 3. ¿Cuántos datos tengo? 3. Y averiguo qué. Un cuarto dato. ¿Cómo es la regla de 3? 3 datos y averiguar un cuarto dato. Es una regla de 3. ¿Sí lo ven? Entonces es muy interesante. Listo. A ver. Allá mi hermano, sí, gracias. Yo escogí a Gaspar Monge. Listo, cuéntelo todo. Poco sé de Monge, pero a ver. Poco sé de él, pero cuéntame. Era es un matemático francés. Dentro de las matemáticas cultivó muy específicamente la geometría. Inventó la geometría descriptiva, base de los dibujos de mecánica y de obras de ingeniería. Es decir, él dijo que no es solo hacer un dibujito, sino que cada dibujo que uno hacía para crear algo tenía que tener sus medidas exactas, sus ángulos, sus circunferencias, con sus medidas respectivas.
su teoría de la superficie permitió la solución de las ecuaciones diferenciales y pues aplicaba más que todo eso, más que todo en los problemas marítimos. Interesante, no, pocos de él, no le he leído mucho. Vale, gracias. Ay, mi hermano, te lo he inspirado. Ahora sí llegó el momento que hable, papá. Pues yo escogí a Niels. ¿A quién? A Niels Henrik. Ah, listo, sí, ok. Dice que era un matemático noruego. Decía que él, él vivió, él estaba en una pobreza extrema cuando era niño. También dice que él intenta abrirse paso entre los matemáticos de la época, del continente de él, pero no lo logró. Niels Henrik Abel. Sí. Dice que fue uno de los más grandes algebristas que hubo en el siglo XIX. Dice que él descubrió, él demostró el teorema general del binomio. Sí, Abel, la historia de Abel es un matemático brillante, pero el tipo vive completamente en la pobreza e incluso muere muy mal. O sea, es una persona que no fue reconocida realmente por el nivel que tenía, entonces el hombre muere. Pero se ganó un premio. Al estilo Mozart, sí, claro, pero no fue reconocido como a nivel Newton o a nivel Gauss o gente que realmente llegó a ser muy famosa. Incluso una vez se puede hablar con los matemáticos y incluso no saben a priori quién es Abel, ¿sí? Entonces es curioso, como Mozart, ¿no? Que Mozart brillante, pero bueno, él sí es reconocido, pero murió también que mal, porque Mozart es un rebelde, como toca hacer en la vida, y el hombre es un rebelde. Entonces el hombre dice, miren, los músicos somos artistas, pero para la época de Mozart los músicos no son artistas, son otro sirviente más de cualquier persona. ¿Sí estamos? Entonces dicen, no, es que nosotros somos artistas, creamos, hacemos, innovamos. Entonces él nunca quiso ser sirviente de nadie, ¿sí? Y entonces él, ¿qué hacía? Se inventaba obras y las vendía para sobrevivir. Pero pues tampoco era que le fuera tan bien, por eso Mozart es el compositor de música clásica que más obras creó en toda la historia. Porque es que el hombre creaba para sobrevivir, entonces las vendía, pero murió como a los 35 años, ¿sí? O sea que murió bastante joven y muy mal. Listo, muy bien. Ok, pues miren, es interesante saber esas cosas son muy importantes, saber de la gente que crea estas cosas que nosotros vamos a estudiar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy? Vamos a empezar, ¿sí? Vamos a mirar, vamos a empezar desde lo más sencillo y voy a empezar a llevarlos a lo que quiero, que es que manejen clara y completamente lo que son las funciones y el cálculo diferencial, por lo menos en la parte mecánica y con alguna parte conceptual. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar ya en serio de este asunto. Entonces, hablemos de el plano cartesiano. ¿Listo? El plano cartesiano. Eso es lo que nosotros vamos a empezar a revisar. Bien, ¿qué es y para qué nos sirve? ¿Listo? Mi hermano, lo escucho, lo he inspirado. Sí, papito, a ver. Pues es el que usan para dibujar y para ilustrar, digamos, los cálculos, digamos, entonces, bueno, yo tengo un triángulo de tales medidas, entonces uno se va al plano cartesiano y de X, bueno, para trazar los planos. Ok, listo. A ver, mi hermano, plano cartesiano, ¿qué es la barbarie? Pues se denota que tiene cuadrículas, por lo cual creo que es para puntos de ubicación. Sí, ok. Entre esos, pues bueno, no está sometido al plano cartesiano, pero hay otro tipo de plano que es muy parecido, que utilizan en la naval para verificar el mapa del radar, o sea, que deben seguir. Sí, las coordenadas que tienen los barcos o aviones incluso. Listo, plano cartesiano. Está compuesto por dos ejes para allá, la posición de ambos o la medida. Ok, entonces, está pensado especialmente para cuestiones de qué? De posición, estamos para ubicar espacialmente cosas, ¿sí? Aquí hay algo importante, o sea, yo no soy tan técnico cuando hablo de estas cosas, seguramente un matemático sería mucho más técnico al definir un plano cartesiano, pero es un lugar en el espacio donde uno ubica posición de objetos usando unas coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? En una definición así muy light, ¿sí?
¿Quién creó el plano cartesiano? ¿Quién? René Descartes, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos que René Descartes es el papá del plano cartesiano. ¿Alguien tenía la biografía de Descartes? Listo, mi hermano, cuénteme qué decía de Descartes. De René Descartes, a ver. Pues, él, bueno, nació en Francia. Sí. A los 10 años empezó a estudiar en el colegio jesuita de la Fleche. Empezó a estudiar matemática, filosofía, física, y más o menos en el siglo XVII empezó su incursión con la geometría analítica, y pues ahí fue donde creó el plano, o sea, donde ubicó números en el plano cartesiano. Listo. Entonces miren, René Descartes es el papá de lo que vamos a estudiar nosotros ahorita, que es lo que se llama geometría analítica. ¿Sí? La geometría analítica es lo que nosotros vamos a hacer en principio, antes de entrar al cálculo como tal, para poder dominar el plano cartesiano. ¿Sí estamos? Entonces, básicamente el plano cartesiano es una estructura matemática que está compuesta por dos líneas, que tienen algo en particular, que son ¿qué? ¿Cómo son una respecto a la otra? Son perpendiculares. ¿Está de acuerdo? O sea, para que funcione bien la idea del plano cartesiano se requiere que las dos líneas que constituyen el plano sean ¿qué? Perpendiculares. Generalmente a esta línea vertical la llaman eje Y, y a esta línea horizontal la llaman eje ¿qué? X. ¿Estamos? Eso es lo que hay. Bien, ¿por qué es importante que sean perpendiculares? ¿Sí? Porque lo que uno busca es que los puntos o coordenadas del eje X o los puntos o coordenadas del eje Y no dependan del otro, es decir, que si yo ubico algo en X y solo depende de X, no tenga de ninguna forma que depender de quién, de Y. Si ustedes vieron o están viendo álgebra lineal, ¿sí? Entonces es lo que su profesor llamaría una cosa linealmente independiente, ¿sí? Que es para construir este tipo de estructuras. Es importante que sean perpendiculares, es vital. Si no, no funciona bien la estructura. ¿Se puede trabajar? Sí, pero no es lo óptimo, se pone muy complicado. ¿Estamos? O sea, yo podría generar coordenadas con líneas que no necesariamente son perpendiculares, ¿sí? Pero se hace muy complicado, se hace mucho más difícil. ¿Sí estamos? Además, porque esas dos líneas sí dependen la una de la otra, porque yo puedo explicar esta con coordenadas de esta y la otra con coordenadas de la otra, mientras que aquí no. ¿Sí estamos? Aquí si yo digo, está en 3 en X, está en 3 en X, y no depende de lo que esté pasando en dónde. Ese es el punto. Mientras que si yo las tengo oblicuas, las coordenadas que tenga aquí dependerán un poco de las coordenadas que estén donde, allá, por la diagonal. ¿Estamos? Entonces, básicamente para eso nos sirve el plano cartesiano, para ubicar puntos en ese espacio con unas coordenadas. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Miren, todo punto debe tener esta situación. Todo punto, no voy a poner un valor exacto, sino un punto cualquiera que tiene coordenadas A, B. Ese punto tiene coordenadas A, B. ¿Quién es A? X. El valor de X. ¿Estamos? O sea que en este caso A es la distancia que hay desde el origen pues hasta este punto. ¿Sí estamos? Hasta acá. Y B, ¿qué es? El eje Y. ¿Sí estamos? ¿Listo? Entonces, X y Y. Siempre las coordenadas se dan de esa forma. X, Y. Recuerden, el plano cartesiano es solo una versión light de lo que puede ser una cosa mucho más tecnológica, porque realmente el mundo no es bidimensional, es decir, no es de 2 dimensiones, sino es de ¿qué? De 3 dimensiones. Entonces el plano cartesiano es una forma para aprender fácil, pero no es el mundo verdadero, porque eso es dividir en el piso, pero el mundo además del piso tiene ¿qué? Altura, o sea que todo está en 3 dimensiones. Si estamos, eso es importante. Miren, estos ejes tienen una particularidad. Estos ejes siempre, por los siglos de los siglos, amén, tienen que ser ejes o rectas reales. Me acuerdo que ustedes cuando estaban en el colegio enseñaron la recta real o la recta numérica. ¿Sí estamos? Entonces, esto debe ser una recta numérica, pero debe ser construida en números reales. No puede ser construida ni en números naturales, no puede ser construida en números fraccionarios, ¿sí? O racionales. ¿Por qué? Necesitamos que todo el espacio esté llenito, que esté tupido. Y entonces resulta que entre números enteros, por ejemplo, hay huecos. ¿Estamos de acuerdo? La distancia que hay entre 2 y 3 es infinita.
porque entre esos manes hay una cantidad de números desesperante, tanto como que, como infinito. ¿Sí estamos? Entonces necesitamos que el espacio esté llenito, que esté denso, que en todo lugar haya números. Entonces los reales sí cumplen esa condición, porque ustedes saben que los reales son todos, los enteros positivos, los enteros negativos, los racionales, los irracionales, ¿sí? Entonces es muy importante que este espacio esté construido por ejes que sean reales. A este espacio se le llama el espacio R2. R2, o sea que tiene un R y tiene Y, otro R, eje X, R, eje Y, R, o sea tiene R2. ¿Sí estamos? Si es un espacio tridimensional, porque uno puede hablar de espacios tridimensionales, no me da miedo hablarles de él a ustedes porque sé que pueden comprenderlo. Entonces, un espacio tridimensional no tiene esta estructura. Una defensa a la esquina del salón. Entonces me dicen, miren, está Z, está Y y está X. Y en lo que estamos hablando ahorita y que vamos a estudiar nosotros, porque no vamos a ir hasta allá, pero lo que vamos a estudiar nosotros vive ¿dónde? Aquí. O sea, nosotros estamos estudiando esto que está en el piso, pero evidentemente también hay una altura. Cada eje de ese espacio tridimensional también está hecho de números ¿qué? Reales. Eso es lo que llaman los matemáticos un espacio completo, no sé qué, pero es que eso ya son niveles de lenguaje muy salvaje. Entonces me dice real acá y real ¿dónde? Acá. Entonces ese es un espacio R3. ¿Sí? Es un espacio R3. Pero hay espacios más grandes. Lo que pasa es